Todo comenzó con una amenaza que suena ridícula cuando la dices en voz alta. Un niño sin nada, literalmente sin nada, parado en la entrada del rascacielos más imponente de la ciudad, mojado por la lluvia que caía sin piedad ese martes por la mañana, mirando fijamente a los ojos del hombre más poderoso de la corporación Stratus. El CEO Víctor Castellano, leyenda viva de Wall Street, multimillonario cuya fortuna superaba los $3.000 millones, estaba a punto de entrar a una junta que definiría el destino de 10.000 empleados. Su traje de Brioni costaba más de lo que ese niño vería en toda su vida, si es que la vida le daba esa oportunidad. La manicura que se había hecho días antes costaba más que la comida mensual de una familia de 5 personas viviendo en la pobreza. Y entonces, justo cuando las puertas de vidrio iban a cerrarse, justo cuando Víctor estaba entrando a su mundo de mármol y cristal, el niño gritó algo que helaría la sangre de cualquiera que pudiera entender el significado profundo de esas palabras. Señor Castellano, yo seré su jefe en 5 años. Apueste lo que quiera, pero eso va a suceder. La voz del niño era clara, firme, imposible de ignorar a pesar de su tamaño insignificante. La seguridad se movió al instante. 2 guardaespaldas corpulentos rodearon al niño, probablemente pensando que era un psicólogo que se había escapado de alguna institución mental. Sus manos fueron rápidas, sus movimientos entrenados para remover problemas del edificio. Pero Víctor se giró y por primera vez en años algo rozó su pecho. No era miedo, no podía serlo. Un hombre que había destruido compañías enteras, que había dejado a miles de personas sin empleo solo para aumentar sus ganancias en un punto porcentual, que había arruinado familias enteras por beneficio corporativo, no sentía miedo, era curiosidad, una chispa de algo que había olvidado hacía mucho tiempo, algo que había enterrado tan profundamente que había creído que nunca volvería a respirar. Vio al niño, realmente lo vio, no era un vagabundo cualquiera. Tendría unos 8 años, tal vez 9, con los ojos más antiguos que jamás había visto en una cara tan joven. Su ropa estaba hecha jirones, sus zapatos rotos revelaban pies descalzos que sangraban ligeramente, sus mejillas estaban hundidas por el hambre, su piel pálida revelaba meses de vivir en la oscuridad, pero su mirada, Dios mío, su mirada brillaba con una certeza que desarmaba toda la arquitectura de cínico pragmatismo que Víctor había construido en sus 52 años de vida. Era como si los ojos del niño pudieran ver directamente dentro de él, pudieran ver todos los secretos que guardaba. Víctor hizo algo que nadie recordaría jamás que hiciera. Se acercó, lentamente, con una sonrisa que parecía salida de una película de psicópatas corporativos, de esos hombres que sonríen mientras destruyen vidas. Yo tendré un jefe de 8 años. ¿Ese eres tú, pequeño sin nada? La risa que siguió fue genuina, pero no amable. Era la risa de alguien que se burla de algo tan patético que no merece ni consideración seria. Era la risa de alguien que estaba seguro de su poder absoluto. Los empleados que pasaban bajaban la cabeza, avergonzados del espectáculo. Algunos murmuraban sobre ese loco de la calle. Otros se alejaban rápidamente, como si la pobreza fuera contagiosa, como si haber estado cerca de la miseria pudiera contaminar sus salarios de 6 cifras. Pero el niño no parpadeó, ni una sola vez. Su cuerpo estaba erguido, su mandíbula estaba firme. Se sostuvo en su verdad como una montaña sostenida en su propio peso, inmovible ante los vientos de la incredulidad. 5 años, ¿ne? Señor, marque la fecha, 4 de noviembre, dentro de exactamente 5 años. Yo voy a estar en ese piso 42, en ese escritorio de caoba que cuesta $100.000, mirando su carta de renuncia firmada con su propia mano. Y usted va a estar aquí abajo, esperando que alguien le abra esta puerta, esperando permiso para entrar a su propio mundo. El niño pronunció cada palabra con precisión quirúrgica, como si hubiera ensayado esto en su mente 1000 veces. Algo en el tono del niño, algo en la absoluta convicción que parecía fluir desde un pozo profundo de conocimiento oculto, hizo que Víctor sintiera un escalofrío que no había experimentado desde el accidente de su hija, hacía 20 años.
el accidente que nunca había permitido que su esposa olvidara, el accidente que la había roto lentamente durante 2 décadas, pero sofocó eso, lo enterró profundamente donde guardaba todos sus remordimientos, todo lo que no podía permitirse sentir. En su lugar colocó una sonrisa más cruel, más afilada, más letal, una sonrisa que era un arma. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a marcar la fecha en mi calendario personal, pero cuando ese día llegue, voy a asegurarme de que estés muerto en las calles donde naciste, y voy a invitar a mi nuevo jefe imaginario a la celebración de tu entierro. Las carcajadas de los hombres de seguridad siguieron a Víctor mientras se alejaba, dejando al niño de pie, solo, bajo la lluvia que no cesaba. Las gotas de agua caían sobre su ropa harapienta. El niño no se movió, simplemente lo vio irse. Lo que Víctor no podía saber es que ese niño había visto algo en él en esa fracción de segundo donde la humanidad asomó brevemente a la superficie, como un pez roto que viene a respirar aire. Algo roto, algo que pedía a gritos ser salvado, aunque fuera de sí mismo. Y lo que Víctor no sabía tampoco era que el niño llevaba un secreto que lo había sostenido durante años de vivir en las calles más peligrosas de la ciudad. Un secreto que lo había mantenido vivo cuando todo lo demás había fracasado. Las semanas pasaron. Febrero, marzo, abril. La primavera llegó. Trajo flores y nuevo crecimiento. Los árboles se llenaron de hojas verdes, pero no alivio para Víctor. Intentó olvidar al niño completamente. ¿Quién lo haría? Un vagabundo demente que gritaba promesas imposibles desde las catacumbas de la pobreza urbana. Un niño que probablemente no sobreviviría al invierno siguiente. Pero algo había cambiado irrevocablemente en su mundo. Algo había sido puesto en movimiento que no podía detenerse. Pequeños detalles comenzaron a hacerlo sentir incómodo, sin razón aparente. Veía a niños en la calle y desviaba la mirada como si fueran portadores de una enfermedad de la conciencia. Pasaba por el parque y evitaba los lugares donde dormían las personas sin hogar, como si su presencia pudiera contaminarlo. Era como si algo en su subconsciente supiera que ese encuentro había puesto en movimiento fuerzas que no podía controlar. Sus noches se volvieron inquietas. Tenía pesadillas sobre voces que lo llamaban desde el oscuro abismo de la pobreza. Sueños donde veía rostros de personas que había destruido en su camino hacia la riqueza. Rostros que gritaban su nombre en la oscuridad. Rostros que le pedían que parara. La cara de su primera esposa, Liliana, aparecía en estos sueños. Sus ojos llenos de lágrimas. Sus labios moviendo palabras que no podía escuchar. Despertaba en la mitad de la noche con el corazón acelerado, cubierto de sudor, preguntándose si estaba perdiendo la mente. Su segunda esposa, Marcela, una mujer 24 años menor que él, diseñadora de joyas que había reemplazado a su primera esposa, después de que ésta se ahogara en sus propias lágrimas durante 20 años de matrimonio, lo notó casi inmediatamente. El cambio era sutil, pero en una relación basada en transacciones financieras en lugar de amor genuino, cualquier anomalía era detectable como un asteroide aproximándose a la Tierra. «Estás diferente», le dijo una noche mientras cenaban en La Maison, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde los platos costaban más de $1,000 cada uno. Los camareros se movían como fantasmas alrededor de mesas donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas, donde se cerraban acuerdos que destruían economías. Distante, casi como si sintieras culpa, Víctor soltó una carcajada tan vacía que Marcela sintió que el silencio que siguió era ensordecedor, como el silencio del espacio exterior. ¿Culpa? Cariño, la culpa es para personas que tienen conciencia. Yo tengo dinero, que es infinitamente más útil. La culpa no compra nada. La culpa no construye imperio. Pero cuando dijo eso, supo que estaba mintiendo. Sabía que algo dentro suyo estaba gritando que era un mentiroso. Esa noche, solo en su penthouse del piso 60, con vistas a toda la ciudad que brillaba como 1,000,000 de joyas falsas bajo la noche, con luces que ocultaban la miseria abajo, Víctor se encontró buscando en Internet historias de niños sin hogar, noticias sobre desapariciones, informes sobre tráfico infantil,
estadísticas sobre la mortalidad de menores en situación de calle, datos desgarradores que nadie quería leer. Y no supo por qué, pero sintió que algo se rompía dentro suyo, algo pequeño, pero real, algo que había estado dormido durante décadas, la humanidad, su humanidad, la que había vendido hace años en un acuerdo faustiano con la ambición corporativa y el deseo infinito de poder. Vio reportes de niños muriendo en las calles. Vio historias de madres que habían dejado a sus hijos en orfanatos porque no podían alimentarlos. Vio fotografías de pequeños rostros con hambre. Y algo en él que creía que era de acero comenzó a oxidarse. 5 meses después, en septiembre, exactamente, cuando era imposible que sucediera algo más extraño en la vida de Víctor Castellano, sucedió algo completamente extraordinario que lo llevaría al borde de la locura y más allá. Su compañía estaba en el proceso de expandirse a 3 nuevos países simultáneamente. Mercados vírgenes, poblaciones vírgenes, oportunidades de explotar. Necesitaban socios locales en cada territorio. Hombres y mujeres sin escrúpulos que entendieran cómo convertir pobreza en ganancias. El proceso de selección fue exhaustivo, competitivo, despiadado. Víctor estaba en su oficina del piso 42, esa oficina con ventanales que parecían dominar el mundo entero, cuando su asistente le entregó una carpeta de un nuevo candidato que había sido derivado por un amigo de un amigo. Víctor abrió la carpeta sin interés real. Era uno de 32 candidatos potenciales, cada uno más o menos intercambiable, cada uno dispuesto a vender su alma por las migajas del éxito corporativo. Pero cuando vio el nombre, su corazón hizo algo que los cardiólogos le habían advertido que evitara a toda costa. Se detuvo, o saltó, o ambas cosas a la vez. Su mano comenzó a temblar tan violentamente que casi deja caer el documento. El papel casi toca el piso. Su respiración se aceleró. Su visión se nubló. El nombre era Matías. El sobrenombre empresarial era Castellanos Compass, porque había ayudado a otros 6 empresarios a recuperarse de la bancarrota. En los últimos 2 años, había logrado lo que parecía imposible, recuperar una corporación completa que estaba literalmente a horas de desaparecer para siempre. Su edad oficial en el currículum era 24 años, pero la foto en la carpeta hizo que Víctor se pusiera de pie tan rápidamente que tiró el café sobre su pantalón de $1000 sin siquiera notarlo. El café de $40 manchando su pantalón de $1000. Y no le importó. Era el mismo niño, los mismos ojos, más grandes ahora, más profundos, pero inconfundiblemente los mismos ojos que lo habían mirado con esa certeza sobrenatural hace menos de un año. Víctor se acercó a la ventana. El vidrio se empañó por su respiración entrecortada. Su mano tocó el cristal frío. No tenía sentido. Un niño sin hogar no podía convertirse en un empresario multimillonario en 18 meses. Eso no era posible. Eso era exactamente lo que Víctor no creía que existiera en el mundo. Lo imposible, pero ahí estaba, en alta definición, con un currículum que parecía listado de un superhéroe de negocios. Cada logro detallado, cada cifra anotada, cada testimonio de personas que habían sido salvadas por su genio. Víctor pasó las siguientes 3 horas verificando cada detalle con el nivel de obsesión de un hombre que está siendo perseguido por su propia culpa. Cada empresa que Matías había ayudado a restaurar era real. Cada acuerdo estaba documentado. Cada logro era verificable. Utilizó sus conexiones en el mundo corporativo. Hizo llamadas silenciosas. Pidió favores que llevaba años guardando. Y lo que descubrió lo horrorizó. No solo sobrevivieron. En cada compañía que Matías había tocado, habían florecido de maneras que desafiaban toda explicación lógica. Números que no deberían haber sido posibles. Empleados que hablaban de él como si fuera un mago. Un alquimista que había convertido oro de mentira en oro real. Comunidades alrededor de esas empresas que habían experimentado transformaciones sociales palpables. Mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, sistemas de salud implementados, educación para los hijos de los empleados, fundaciones que surgían de la nada para ayudar a personas sin hogar específicamente.
Fue entonces cuando Víctor vio algo que casi lo mata. Su corazón literalmente flaqueó. Tuvo que sentarse en el suelo. Su espalda se deslizó por el vidrio de la ventana. En el perfil de la cuarta empresa, en los reportes de transformación social meticulosamente documentados, había una nota, una foto de Matías parado frente a un albergue infantil que acababa de abrir en el lado sur de la ciudad, conocido como el refugio de la segunda oportunidad. En esa foto, Matías estaba sonriendo, genuinamente sonriendo, y alrededor de él, en filas perfectamente organizadas, estaban 100 niños sin hogar. 100. Los números indicaban que cada uno había sido rescatado de las calles en los últimos 18 meses. Cada uno. Y en los ojos de cada uno de esos niños, Víctor pudo ver exactamente lo que había visto en los ojos de Matías hace un año. Esperanza. Pero no la esperanza ingenua de la infancia. La esperanza que viene cuando alguien que estuvo donde tú estás te muestra que la salida existe, que hay un camino, que no estás destinado a morir en la oscuridad. Las manos de Víctor temblaban tan intensamente que casi deja caer el documento sobre su regazo. Llamó a Marcela con la voz entrecortada. «Necesito que sepas algo sobre mí», le dijo. Y por primera vez en su matrimonio de 3 años, su voz sonó pequeña, tan pequeña como la de un niño asustado, tan pequeña como la del niño en la lluvia. Marcela preguntó qué pasaba, preguntó dónde estaba, preguntó si estaba bien. Víctor casi le cuenta todo, casi le dice sobre Liliana, casi le habla sobre el accidente de su hija, casi confiesa cada crimen que ha cometido en el altar del dinero. Pero entonces recordó a su primera esposa, Liliana, y cómo sus lágrimas lo habían perseguido incluso después de que ella se fuera de su vida hace 20 años. Y cerró la boca. El secreto, el peso, lo guardó todo adentro donde había guardado sus pecados durante 30 años. Esa noche no durmió ni un segundo. Simplemente se sentó en su oficina, mirando la carpeta de Matías una y otra vez, preguntándose si estaba alucinando, preguntándose si el estrés de sus negocios finalmente lo estaba rompiendo, preguntándose si la culpa por lo que había hecho estaba creando alucinaciones convincentes. A las 4 de la mañana, cuando la ciudad estaba más oscura y más silenciosa, cuando incluso los criminales dormían, cuando hasta los fantasmas parecían cansados, recibió una llamada, un número desconocido. Su corazón casi se detiene. Cuando respondió, escuchó una voz que reconoció instantáneamente. Era la voz del niño, pero más madura, más poderosa, más compasiva, más como la voz de alguien que había sufrido incalculablemente, pero que había elegido transformar ese sufrimiento en belleza. «Hola, señor Castellano. Me imagino que encontró mi currículum. ¿Le gusta? Llevo un año esperando el momento correcto para contactarlo. Creo que ese momento es ahora». La voz se detuvo. Esperó una respuesta. Esperó el sonido de la culpa. Víctor no pudo hablar. Literalmente no pudo producir sonidos. Su garganta estaba cerrada. Su mente estaba girando en círculos. Su corazón estaba bombando demasiado fuerte. Finalmente, logró susurrar algo. «¿Cómo conseguiste este número?». Fue lo único que logró decir, como si ese fuera el detalle más importante en lugar de la realidad fundamental de que estaba siendo contactado por un fantasma de su pasado, un fantasma que había crecido, un fantasma que tenía poder, un fantasma que parecía tener la intención de enseñarle una lección que Víctor había estado eludiendo toda su vida, la misma manera que conseguí todo lo demás, con fe, con trabajo, con la certeza absoluta de que algunas promesas son demasiado importantes para romperse. ¿Recuerda hace un año cuando le dije que sería su jefe en 5 años? Bueno, he decidido acelerar el cronograma. He aprendido que el tiempo es diferente cuando tienes propósito. He aprendido muchas cosas. Así que aquí está mi pregunta. ¿Está listo para aprender lo que significa la verdadera redención? ¿Está listo para ser salvado? Aunque sea de sí mismo. La línea se cortó abruptamente y Víctor se quedó en la oscuridad, sosteniendo el teléfono, preguntándose si estaba perdiendo completamente la mente, preguntándose si todo esto era un sueño, preguntándose si finalmente había llegado al final de su cordura. Víctor no fue a trabajar al día siguiente. Llamó diciendo que estaba enfermo, y técnicamente era verdad.
Algo dentro suyo estaba muriendo y algo más estaba tratando de nacer. Pasó el día leyendo obsesivamente sobre Matías, publicaciones de periódicos que lo describían como un ángel de los negocios, reportajes de televisión donde empleados lloraban al hablar de cómo había salvado sus empleos, sus hijos, sus vidas, documentos legales que mostraban cómo había redistribuido ganancias entre trabajadores de maneras que ningún CEO normal jamás consideraría. Era como si estuviera leyendo sobre una versión de él mismo que había tomado un camino completamente diferente hace años. Una versión que había elegido la compasión en lugar de la codicia. Una versión que había decidido que el dinero no era el objetivo final. Pero fue un artículo en particular, enterrado en una publicación local de hace 2 años, el que partió algo fundamental y probablemente irreparable en Víctor. Un periodista con demasiado tiempo libre y demasiada curiosidad había rastreado el paradero de Matías antes de su ascenso meteórico. La historia era casi mágica. A los 8 años había estado viviendo en una alcantarilla con su madre enferma en el lado sur de la ciudad. El lado sur, el lado que Víctor nunca visitaba, el lado que Víctor pretendía que no existía. Su madre tenía cáncer, un cáncer que comía su cuerpo desde adentro. Su padre había muerto hace años en lo que el artículo eufemísticamente llamaba un accidente de construcción, pero que probablemente fue un asesinato corporativo. Accidente. ¿Qué palabra tan conveniente para asesinar? Estaban completamente solos, completamente sin esperanza, literalmente durmiendo en alcantarillas, comiendo basura, viendo a la madre morir lentamente, y luego, un día, alguien comenzó a dejar comida fuera de la alcantarilla. Comida cara, medicinas, dinero en efectivo, anónimamente, como si alguien desde arriba estuviera mirando hacia abajo, durante meses, hasta que la madre de Matías fue diagnosticada en un hospital privado por los mejores especialistas, fue tratada por los mejores oncólogos del país y experimentó una recuperación que sus médicos describieron como milagrosa. Sobrevivió, vivió, cuando debería haber muerto en esa alcantarilla oscura. Y cuando la madre de Matías finalmente preguntó quién era su salvador, encontró una carta doblada en un sobre blanco. Una carta que Matías guardó toda su vida como su tesoro más preciado. Una carta que Víctor reconocería. Era de su primera esposa, Liliana, su Liliana, aquella que había llorado durante 20 años de matrimonio mientras Víctor acumulaba dinero. Aquella que había sido destruida por lo que Víctor había hecho. Aquella a quien Víctor nunca le había prestado suficiente atención. La carta, según el artículo, explicaba que Liliana había dejado a Víctor y que había utilizado su parte de la herencia de su familia para ayudar a personas sin hogar, específicamente a Matías y su madre. La carta decía algo así: si alguna vez necesitas saber por qué alguien hizo esto por ti, sabe que fue porque alguien roto quería ayudar a otros rotos a sanar. Vive bien, honra el sacrificio, haz bien, transforma tu dolor en propósito. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Que sea el comienzo de una cadena infinita de bondad. Liliana había muerto 3 años después, de depresión, de un corazón que simplemente decidió que no quería latir más en un mundo donde Víctor Castellano podía existir sin consecuencias, sin castigo, sin nada más que su dinero y su poder intactos, mientras ella se desintegraba silenciosamente en una habitación de hotel, mientras Víctor estaba en juntas corporativas. Víctor se desplomó. Literalmente cayó de rodillas en su penthouse de 60 pisos y lloró. No había llorado en 30 años. La última vez había sido cuando enterraron a su hija, pero ahora lo hacía, sangrando desde un lugar tan profundo que parecía ubicado en una dimensión diferente de sí mismo. Toda su vida, todo su poder, todo su dinero, había sido construido sobre mentiras, corrupción, cobardía. Había traicionado a la única persona que lo había amado genuinamente. Y ahora, ese amor que había rechazado se había reencarnado en forma de un niño que lo miraba con ojos que sabían exactamente quién era Víctor y que lo amaba de todas formas, lo perdonaba de todas formas,
Lo había elegido de todas formas para ser parte de su redención. Era como si el universo estuviera diciendo, no, no vas a escapar, no vas a morir sin conocer el amor verdadero, no vas a poder ignorar lo que has hecho. Las siguientes 3 semanas fueron surrealistas, como si Víctor estuviera caminando a través de un sueño que no podía despertar. Víctor continuó yendo a trabajar, pero era como si estuviera controlando un cuerpo que ya no reconocía. Sus gestos eran los mismos, sus palabras eran las mismas, pero el hombre que hablaba ya no estaba allí. Sus empleados notaron el cambio inmediatamente. El vicepresidente ejecutivo, un tiburón llamado Gregory, que había pasado años esperando su momento, comenzó a cuchichear. Víctor estaba débil. Víctor estaba fuera. Era el momento perfecto para un golpe corporativo. Gregory comenzó a mover sus piezas como un ajedrecista preparando un sacrificio de rey, pero Víctor no se defendió, no respondió, simplemente aceptó. Algo dentro suyo había aceptado que su tiempo en ese piso 42 había llegado a su fin, que era hora de dejar ir, que era hora de pagar. Entonces, exactamente el día que el CEO había marcado hace un año, exactamente cuando la promesa estaba a punto de expirar, exactamente cuando Gregory estaba preparando su golpe final, sucedió algo que nadie pudo explicar. La junta de directores se reunió. Era supposed to be una junta normal, aburrida, rutinaria, pero cuando los directores llegaron, encontraron algo completamente inesperado. Cada uno de ellos, cada miembro de la junta, recibió un dossier cuando entró. Un dossier impreso profesionalmente. Un dossier que contenía evidencia exhaustiva de cada acto de corrupción, cada soborno, cada esquema de evasión de impuestos que había financiado el imperio de Stratus durante las últimas 2 décadas. Evidencia que, si se hacía pública, destruiría a la corporación completa y enviaría a la mitad de la junta directiva a prisión. Fotografías, documentos, transcripciones de conversaciones privadas, todo. El dossier venía con una oferta. Una sola oferta. Una oferta que no podía ser rechazada. Votar para transferir el control de la compañía a un nuevo CEO que había sido preseleccionado. Ese CEO era Matías. Lo que sucedió después fue un remolino de legalidad que nadie pudo detener. Los abogados de Matías eran implacables. Las votaciones fueron unánimes. Los acuerdos fueron rápidos. Los anuncios de prensa fueron cuidadosamente redactados. Dentro de 72 horas, Matías era oficialmente el nuevo CEO de Stratus, a los 24 años. El CEO más joven en la historia de la corporación. Víctor recibió una carta redactada en papel que costaba más que la ropa que Víctor había usado la noche anterior. La carta decía simplemente, «Señor Castellano, ganamos la apuesta. Ahora el verdadero trabajo comienza. Su oficina en el piso 30 estará lista mañana. Tengo un proyecto especial para usted, uno que creo que lo ayudará a entender lo que significa vivir con propósito, uno que creo que lo salvará. Bienvenido a casa». Víctor bajó al piso 30 con las piernas temblando. La oficina que Matías le había asignado no era un castigo, era una ventana abierta a esa redención, era un espacio desde el cual Víctor podía ver literalmente, a través de las ventanas, el albergue infantil, el refugio de la segunda oportunidad. Matías había diseñado esto intencionalmente. Había elegido cada detalle. Desde su nuevo escritorio, Víctor podría ver cada día lo que su dinero finalmente usado correctamente estaba logrando. Niños, madres, familias, esperanza. Y Víctor lloró. El proyecto que Matías le encargó fue simple pero devastador en su simplicidad. Reconstruir la historia completa de cómo Liliana había gastado toda su herencia ayudando a personas sin hogar. Documentar cada vida que había tocado, cada familia que había salvado, cada promesa que había mantenido. Y luego, Víctor fue de ciudad en ciudad, de país en país, durante 16 meses de peregrinaje emocional, encontrando a todas las personas que Liliana había salvado, y les pidió perdón, perdón genuino. Perdón que destrozaba su pecho, perdón por ser la razón por la que ella se había sentido obligada a gastar su fortuna de esa manera, perdón por haberla roto tan completamente que el único sendero de redención que ella podía encontrar
era a través de amar a extraños. Y en cada lugar que visitaba, encontraba historias como la de Matías, historias que lo cambiaban, niños cuyas vidas habían sido salvadas, madres que habían sobrevivido cuando estaban destinadas a morir, familias que habían sido recompuestas desde sus fragmentos más rotos, un hombre que había superado la adicción porque alguien anónimo pagó su rehabilitación, una mujer que ahora era doctora porque alguien creyó en ella cuando nadie más lo hacía, una niña que había sido traficada pero que Liliana había rescatado y ahora era abogada defensora de derechos humanos. Todos ellos llevaban la marca invisible de Liliana. Todos ellos eran sus hijos espirituales. Todos ellos eran la prueba de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Víctor envejeció durante ese viaje, literalmente. Su cabello se volvió completamente gris en cuestión de meses. Sus manos comenzaron a temblar constantemente. Su corazón, nunca fuerte después del divorcio de Liliana, comenzó a flaquear visiblemente, pero algo más comenzó a sanar. Pequeños fragmentos de su humanidad que había vendido hace décadas comenzaron a regresar, no como eran antes, sino como podrían ser, mejor, más real, menos maquillado, menos contaminado por la necesidad de poder. Empezó a entender finalmente qué había querido decir Liliana cuando le escribió esas cartas que él nunca respondió. Empezó a entender el costo real de su ambición. Cuando regresó a la ciudad, después de esos 16 meses de peregrinaje emocional que lo había transformado desde el núcleo más profundo de su ser, fue directamente a la oficina de Matías. El nuevo CEO estaba esperándolo. Estaba trabajando en documentos, pero cuando Víctor entró, Matías se levantó inmediatamente y abrazó a Víctor, completamente, sin reservas, sin cinismo, sin nada más que un abrazo genuino, un abrazo que decía: te perdoné hace mucho tiempo, ahora necesitas perdonarte a ti mismo. Lo hizo bien, dijo Matías. Ahora entiendo, la promesa no era sobre ser mi jefe, era sobre encontrar el camino a casa. Y señor Castellano, bienvenido a casa. Bienvenido finalmente a casa. Lo que sucedió en los siguientes 5 años fue la transformación más completa de una corporación en la historia del capitalismo moderno. Stratus no se convirtió en una organización de caridad. Se convirtió en algo más raro y más valioso. Se convirtió en una empresa que funcionaba según 2 lógicas simultáneamente. La lógica del mercado libre, pero templada por la lógica de la humanidad. Los empleados recibieron mejores salarios, no salarios miserables que apenas permitían sobrevivir, sino salarios que permitían vivir con dignidad. Las comunidades alrededor de sus operaciones fueron elevadas, no con limosnas condescendientes, sino con oportunidades reales, educación, salud, vivienda digna. Las ganancias se compartieron, no equitativamente porque eso habría sido comunismo y el mundo aún no estaba listo para eso, pero generosamente, radicalmente, de manera que sorprendió a Wall Street. Y lo más importante, Matías creó algo que Víctor nunca habría imaginado posible en su vida anterior, un programa que identificaba a jóvenes sin hogar, con potencial extraordinario, y los entrenaba para ser líderes empresariales, líderes que no olvidaban de dónde venían, líderes que entendían que el dinero era una herramienta para liberar, no para esclavizar. El programa se llamaba La Promesa, en honor a lo que Matías le había prometido a Víctor hace años. En 5 años, el programa había producido 32 nuevos jóvenes empresarios, todos provenientes de las calles, todos dedicados a replicar lo que Matías había hecho. Una pandemia de bondad corporativa, una revolución silenciosa. Víctor fue nombrado director del programa, no porque fuera calificado en el sentido tradicional, sino porque era simbólico. El hombre más sin escrúpulos que la corporación había conocido, el hombre que había construido su imperio sobre cadáveres de trabajadores, ahora lideraba la iniciativa que transformaba a los más vulnerables en líderes de transformación. Era la poesía del universo rectificando sus propios errores. 10 años después del encuentro original, Víctor estaba en su lecho de muerte. El viaje de 16 meses, el estrés emocional, el cambio radical de la forma en que vivía y pensaba,
todo había acelerado el colapso de su cuerpo. Sus cardiólogos dijeron que debería haber muerto años antes, pero que algo en su nuevo propósito estaba manteniéndolo vivo más allá del límite natural. Ahora, eso algo estaba finalmente agotándose. Su cuerpo simplemente dijo: «Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora puedes descansar». Matías estaba a su lado cuando llegó el final. Y también lo estaban todos los 32 jóvenes que el programa La Promesa había entrenado, todos de pie, en un semicírculo alrededor de la cama, con velas encendidas, como si fueran guardianes de su transición. «¿Tienes miedo?», preguntó Matías. «No», dijo Víctor, y era verdad. «He vivido miedo toda mi vida. Miedo de perder dinero, miedo de perder poder, miedo de ser expuesto, miedo de que alguien descubriera lo que era realmente. Es bueno estar completamente vivo, aunque sea por un momento. Es bueno estar en paz. Vivirá más que un momento», dijo Matías. «Cada uno de nosotros aquí es una parte de usted que continuará viviendo. Usted permitió que yo existiera. Usted permitió que viviéramos. Usted plantó las semillas del cambio cuando finalmente entendió. Nosotros somos la cosecha. Y hay millones de semillas más siendo plantadas cada día. Su legado no es su dinero, señor Castellano, es la redención. Es la prueba de que incluso el más corrompido puede ser salvado». Víctor murió esa noche. Murió en paz. Murió sabiendo que había sido redimido. Murió sabiendo que su vida, finalmente, había tenido propósito.